Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar del incidente ovni del vuelo 1628 de Japan Airlines ocurrido en 1986. Un incidente que podríamos denominar prácticamente como de película de Hollywood, a tenor de unas escenas de persecuciones, tensión y grabaciones en radar, además de acercamientos extremos que podríamos denominar prácticamente de ciencia ficción. Yo creo que es uno de los casos en donde más presente está la sensación de tener algo mucho más avanzado que los mayores sueños tecnológicos que pueda tener el ser humano. Vamos a empezar con nuestro viaje con la máquina del tiempo y vámonos al día 17 de noviembre de 1986, este vuelo 1628 que está haciendo la ruta Tokio-París. Esta ruta pues hace dos escalas, una en Reykjavik y otra en Anchorage, Alaska, y es precisamente cerca de ese aeropuerto de Anchorage, Alaska, en donde este avión, Boeing 747 de la Japan Airlines, va a 10.500 metros a unos 215 grados sobre el noreste de Alaska. Es la zona del círculo polar ártico y tenemos a un capitán que se llama Kenju Terauchi con más de 10.000 horas de experiencia observando sus equipos, todas las mediciones del avión. Y todo va bien, la altura va bien, el combustible también está bien, las comunicaciones van bien, los pasajeros están tranquilos, todo funciona a la perfección. Son las 5:10 de la tarde, están empezando a ver cómo está ya atardeciendo y bueno, pues tenemos un vuelo perfectamente plácido, hasta que de repente dos luces aparecen en el horizonte. Son dos luces que vuelan en paralelo, de color blanco-amarillo, van a unos 11.500 metros, están a las 11 de su posición, es decir, bueno, pues podríamos decir delante y un poquito hacia la izquierda. Terauchi habla con su copiloto y con el ingeniero de vuelo, el copiloto Takanori Tamefuji y el ingeniero de vuelo Yoshio Tsukuba, y entonces dice: por favor, ¿podéis confirmarme que eso de ahí lo estáis viendo vosotros? Y efectivamente confirman, y además confirman dos luces de colores blanco-amarillos, y bueno, pues se dan cuenta además de que estas dos luces están haciendo movimientos extrañísimos. Una sobre la otra, luego la otra sobre la una, se separan, se vuelven a juntar. Bueno, las declaraciones del piloto son increíbles porque este hombre expone una metáfora. Muchas veces las personas asiáticas hablan de metáforas de animales para describir la vida, y a mí siempre me ha interesado mucho esa frase, ¿no? Decía que eran como dos osetnos que estuviesen jugando, ¿no? Es un poco para explicar que aquellas dos luces se movían una sobre otra, se separaban, se juntaban. Bueno, por otro lado, interacciones que hemos visto dentro de la ufología contemporánea en diferentes vídeos, sobre todo grabados en México y en Europa, pues en los últimos años, ¿no? Bueno, en este momento el piloto japonés enciende su propio radar digital en color y, bueno, pues aunque ese radar solamente en principio tenía que servir para lo que serían anomalías meteorológicas, resulta que esos dos objetos aparecen perfectamente definidos en radar. Entonces, al comprobar esto, al hablar con su tripulación y al seguir viéndolo, pues en ese momento contacta con el control de vuelo de Anchorage en Alaska y les dice que tienen dos objetos, ¿no? Y entonces el control de tráfico aéreo de Alaska les dice: nosotros también tenemos estos dos objetos de radar. Entonces, claro, en ese momento pues hablan todos los implicados y entonces deciden hacer un giro de 360 grados hacia abajo, bajando unos 500, unos 1000 metros, para ver si, bueno, pues podrían evitar cualquier tipo de movimiento raro que puedan existir en esas dos luces no identificadas. En ese rato, pues al control aéreo le daría tiempo a hablar con las fuerzas aéreas norteamericanas, ya que estamos hablando prácticamente de un espacio aéreo ya en territorio norteamericano, y entonces para ver qué era eso, ¿no? Porque estaba claro que no era ningún avión que pudiese estar delante de ellos y no había ningún avión que estuviese en su misma ruta detrás, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que podría ser aquello, ¿no? Después de esta arriesgada maniobra, bueno, pues el piloto volvió a contactar y le dijo que ya no lo veían, ¿no? Pero resulta que el control de tráfico aéreo les decían: no, vosotros no lo estáis viendo, pero lo seguís teniendo detrás.
Y efectivamente ahí aparecían en el radar meteorológico y estaban detrás de ellos. Es una situación que a nivel aeronáutico podemos denominar como de una situación hostil, ya que en cualquier momento podrían haber disparado aquellas luces a aquel avión comercial lleno de pasajeros. Bueno, estamos hablando de una situación de tensión aeronáutica, pero ¿cuál fue la sorpresa de aquel piloto, de aquel copiloto y de aquel ingeniero de vuelo cuando de repente, entre los dos objetos que parecían seguirles y que ya empezaron a estar justo hacia su izquierda, sobre las 10 de su posición, de repente apareció otro objeto volador no identificado de proporciones ya no colosales, sino titánicas? Estamos hablando de un objeto que tendría cerca de unas 20-30 veces el tamaño de un Boeing 747, de más o menos unos 400 metros de diámetro, además con la descripción de una forma de nuez, es decir, muy, muy grande en su base y pues como una especie de pequeño disco rodeando una gran esfera, ¿no? El capitán Terauchi hablaba de que era tan grande como 2 portaaviones norteamericanos juntos e incluso mucho más, y hablaban de que tenía un brillo refulgente y que era imposible no mirarlo, ¿no? La impresión que se llevaron aquellos pilotos ante un objeto de unas proporciones tan colosales, que por cierto debió de protagonizar algo similar, un avistamiento en 1966 en Manchester, un objeto de similares características, pues claro, ellos lo veían y es que en comparación con los otros dos objetos eran colosales. Parece que los otros dos objetos, que también estaban escoltando a aquel gran objeto, pues seguían haciendo cabriolas, seguían haciendo maniobras, y entonces claro, estaban ante prácticamente una película de ciencia ficción. Lo que pasa es que aquellos pilotos y esto fue confirmado por el control aéreo, por las fuerzas aéreas norteamericanas tras aterrizar, no tenían ningún tipo de problemas psicológicos, ni ningún problema de alcohol, ningún problema de drogas, gente totalmente equilibrada, gente con una experiencia en vuelo total, que no habían tenido un problema en su vida y estaban ante lo más increíble que podría verse a día de hoy en el planeta Tierra, ¿no? Un objeto de 400 metros de diámetro, refulgente, y además de eso a la misma velocidad que ellos, como haciendo algún tipo de control, porque resulta que el avión iba a 1000 km por hora, unos 1040 km por hora, y el gran platillo volante con forma de nuez de 400 metros de diámetro estaba a la misma velocidad que ellos, prácticamente volando pues en paralelo. Entonces, claro, era increíble porque, claro, estamos hablando de un control de alguna manera, ¿no? Había algo que les estaba interesando a la inteligencia o aquello que estuviese detrás de aquel gran objeto volador no identificado que estaba en el interior de aquel avión comercial, de aquel vuelo 1628. Algún tipo de cargamento o algún tipo de pasajero, alguien que pudiese interesarles, ¿no? Bueno, esa es una de las hipótesis que se ha barajado dentro de la investigación internacional sobre este asunto, ¿no? Bueno, el capitán Tsukuda hablaba en sus declaraciones que el objeto era tan sólido como el de un reactor, ¿no? Es decir, que hablaba que era refulgente, pero que era de metálico, perfectamente metálico, y era tan sólido como si viese un reactor viniendo en dirección contraria, porque resulta que aquel gran disco se acercaba bastante, se llegó a acercar bastante y lo pudieron ver perfectamente, ¿no? Tras varios minutos, y es cierto que todo el avistamiento duró 50 minutos observando aquel objeto, pues resulta que hubo un momento en el que los otros dos objetos llegaron a acercarse mucho, a menos de 100 metros de la cabina. Y entonces los dos pilotos, incluso el tripulante, el ingeniero de vuelo, llegaron a decir que, bueno, aparte de la forma que tenían, como también de platillo volante, decían que aquellos objetos emanaban algún tipo de calor, algún tipo de energía que ellos llegaban a sentir. Además hablaban de que sus caras estaban iluminadas con el brillo refulgente tanto del objeto grande e inmenso y titánico como el de los otros dos que estaban muy cerca de ellos, ¿no? Bueno, los objetos más pequeños seguían haciendo maniobras imposibles de realizar por cualquier tipo de avión hecho por el hombre, y bueno, pues es interesantísimo el hecho de que hablaron otra vez con el control de tráfico aéreo, tenemos esto, y el control de tráfico aéreo les ofreció la posibilidad de mandar un F-15.
Y resulta que Terauchi dijo que no, porque vio que los movimientos de aquellos objetos eran tan agresivos y eran tan imposibles de seguir por parte de un avión de las fuerzas norteamericanas, incluso de las fuerzas norteamericanas o de las fuerzas rusas, pues que dijo que cualquier tipo de maniobra de persecución pondría en peligro a su tripulación, a sus pasajeros, y entonces se negó en rotundo, ¿no? Y en estos casos el que tiene muchas veces la potestad es el piloto, ¿no? Que tiene que decidir qué hacer. Cabe resaltar que este avistamiento fue confirmado por los dos tripulantes que acompañaban a Terauchi en este accidentadísimo viaje, y hubo un momento en el que Terauchi pidió permiso para desviar su rumbo al control, a la torre de control, y la torre de control les dijo que adelante, que desviasen el rumbo, que él tenía potestad para decidir, y entonces en ese mismo momento los dos objetos y el inmenso ovni con forma de nuez pues desviaron su vuelo y ya no se les volvió a ver. Ascendieron a una velocidad impresionante y ya no se les volvió a ver. Bueno, es interesante el hecho de que hubo una grandísima polémica, porque resulta que el día, esto como decíamos ocurría en noviembre, el día 11 de enero vuelve a producirse un evento también similar con estos ovnis, eso sí, con los más pequeños, y resulta que, bueno, pues nada más que aterrizaron, los investigadores de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas hablaron con ellos, no sacaron ningún tipo de contradicción, ellos expusieron con croquis, con unos croquis curiosísimos, tanto las dimensiones del objeto como la ruta que habían seguido y cualquier tipo de comunicación que habían tenido con la torre de control, ¿no? Hicieron también croquis de lo que se podía ver desde la pantalla de sus radares meteorológicos, y bueno, pues hablaron con las fuerzas aéreas, y como decíamos, las fuerzas aéreas, bueno, pues no encontraron ningún tipo de contradicción, sobre todo porque las mismas mediciones que aparecían en el radar meteorológico, las mismas mediciones aparecían en el centro de control de la Administración Federal norteamericana, captando 32 minutos de vuelo ininterrumpido de acompañamiento de 3 ovnis a aquel avión comercial, y también los radares militares que estaban en el control de tierra, ¿no? Todos veían ecos anómalos alrededor del avión. Y yo aquí, claro, como investigador, es que a mí me parece apasionante, ¿no? Realmente, ¿qué estaban persiguiendo aquellos 3 objetos? ¿Por qué en aquel momento? ¿Por qué aquel avión 1628? ¿Qué había dentro de aquel avión 1628, ¿no? Bueno, pues el hecho de que de alguna manera las comunicaciones pudiesen haber sido interceptadas está ahí, ¿no? Y los investigadores de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas lo hablaron, ¿no? Porque resulta que en el mismo momento en el que el avión expuso la posibilidad de desviar su rumbo, aquellos objetos se fueron, ¿no? Como si estuviésemos hablando, como si se marcharan cuando ellos quisieran prácticamente, ¿no? Bueno, hubo muchos periódicos que publicaron al respecto de esto. Por ejemplo, el San Francisco Chronicle informó el día 30 de diciembre de 1986 sobre este avistamiento, y bueno, pues el portavoz incluso de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, Paul Steuk, pues llegó a decir que estaban investigando todo este caso en aquel mes de diciembre, porque se trataba, y esto es textual, de una violación del espacio aéreo norteamericano. Y decía también este hombre, dice, puede sonar extraño, pero es lo que era. Bueno, otra cosa fue también el bando escéptico, que la verdad es que trató de desvirtuar todas las declaraciones del piloto y del copiloto, llegando a decir que, por ejemplo, habían visto el planeta Júpiter, que iba a estar muy brillante en aquellos momentos, ¿no? De magnitud menos 2.6, y que habría sido visible al lado izquierdo del piloto. También dijeron que los otros 2 objetos pues eran Marte y Venus, ¿no? Y bueno, pues incluso llegaron a decir que lo que habían visto era la gran nube de Magallanes, ¿no? Una supernova brillantísima, la más brillante vista desde la Tierra desde el año 1604, ¿no? Bueno, esto por supuesto pues está ahí. Los escépticos siempre van a estar exponiendo que lo que ven los pilotos, ¿no? Quizá los hombres más experimentados de la Tierra a la hora de evaluar cualquier tipo de anomalía aérea, pues son pilotos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, pasó con el caso Manises, que decían que habían visto a Venus, ¿no? Y es que muchas veces pues yo entiendo que supongo que el aparato
funciona de una manera muy agresiva y entonces se les pide a algunos científicos hablar de teorías falsas para intentar desvirtuar el fenómeno, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, pues aquellos pilotos dijeron lo que les había ocurrido y las grabaciones de radar están ahí, ¿no? Y bueno, pues es muy difícil exponer que un piloto con 10.000 horas de vuelo se confunda con el planeta Júpiter, por muy brillante que esté, con un ovni de 400 metros de diámetro, ¿no? O sea, yo creo que es algo que salta a la vista, ¿no? Y que, bueno, pues que por supuesto, pues que estamos bastante acostumbrados los investigadores del fenómeno a lidiar con cosas de estas, ¿no? Bueno, me interesa bastante el hecho de que sí que trascendió que la CIA tenía más de 30 minutos de datos de radar que confirmaban los ovnis de Terauchi, pero que se habían negado a liberarlos incluso a las fuerzas aéreas, como si hubiese algún tipo de facción dentro de la CIA que no estuviese al tanto de lo que hacen las fuerzas aéreas y viceversa, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, los pilotos, que son los observadores más experimentados y mejor entrenados del mundo, prácticamente cada vuelo es un laboratorio especializado para observar el cielo, pues observaron prácticamente los objetos más impresionantes de la historia de la ufología en cuanto a tamaño estamos hablando, ¿no? De alguna manera no podemos subestimar, como hizo aquel hombre, Philip Klass, ¿no? No podemos subestimar las más de 10.000 horas de vuelo de Kenji Terauchi, ¿no? Las grabaciones de radar, las maniobras y el tamaño de los objetos, la sensación del calor en la cara, esa expedición de fuerza y de energía que parecían estar exhalando estos dos objetos más pequeños, ¿no? La sensación de una escolta por parte de aquel objeto más grande al avión, el hecho de que solamente lo viviesen ellos, porque los siguientes vuelos, quizá horas después, no viviesen absolutamente nada, el colosal tamaño y el hecho de que fuesen durante 50 minutos, ¿no? Un avistamiento bastante largo dentro de la historia ufológica internacional. Por otro lado, a mí me interesa mucho siempre ese comentario, ¿no? Las cabriolas que hicieron aquellos objetos y esa descripción de los osos jugando, ¿no? Y también esas fotografías de aquellos pilotos, sobre todo del piloto, que fue el que más dio la cara, ¿no? Ante la prensa con una fotografía, ¿no? De lo que había visto y sin ninguna duda llevándose todo esto, pues con total honor, con total, bueno, templanza y consideración ante sus compañeros, ante cualquier medio de comunicación que le preguntase, ante las fuerzas aéreas y ante cualquier persona que le preguntase, ¿no? Y yo, como siempre he dicho, honro a las personas que tienen el valor de defender lo imposible si les ha pasado lo imposible, ¿no? Esas imágenes están ahí para la historia. Lo que pasa es que es un caso tan difícil de admitir y es un caso tan increíble de alguna manera de entender que bueno, que lo más fácil es decir que se han visto planetas o que se han visto estrellas, ¿no? Pero lo cierto es que el fenómeno ovni muchas veces trasciende lo que nosotros podemos entender como posible y también es cierto que se presenta ante personas de todo tipo y también se presenta ante pilotos que tienen pues muchísimo que decir al respecto, ¿no? Quizás sean las personas que mejor pueden describir un evento de similares características. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma. Sí que me gustaría saber sus opiniones al respecto de la posibilidad de que cosas así ocurran. Yo es que siempre me lo he preguntado, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto pasara en el siglo XXI, ¿no? Pues creo que tendríamos cientos de grabaciones por parte de los pasajeros. Algún día ocurrirá y desde luego estaremos aquí para contarlo. Nada más, espero que les haya gustado mucho este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.